Welcome. Thank you for coming to our panel. We have a great range of people who will be speaking to you about their work with direct democracy and its potential for empowering citizens. For those of us who do work in democracy, it's very common that you're doing democracy in rooms that aren't quite equipped for democracy. And so rest assured, we have already moved chairs, dealt with the technology. Our very capable friends here and translators have been extremely helpful and valuable to us. So thank you to all of them. My name is Matt Leininger. I work at the National Conference on Citizenship in the United States. NCOC is the acronym. NCOC was chartered by Congress in 1953 to strengthen civic life in America. We have a lot of work to do. I have always been in this field. I have been involved in direct democracy, deliberative democracy, participatory democracy. One of the things that was most helpful to me was about 15, 20 years ago when I had a chance to go first to Brazil, and then to India, and to the Philippines, and then to Mexico, and then to South Africa as part of a network of people who are focused on strengthening democracy around the world. Each of these people was working in a civil society organization in those countries. And it was my first experience with seeing the innovations in democracy in all of these other countries. I didn't know anything about it. I knew about the United States and Canada. And it was a revelation for me to see these different experiences and examples and all of the different methods and tools and innovations that people were using in these different places. So that had a huge impact in my career, and it informed the work that I do in the United States. And it's something that I enjoy being part of now, learning across borders about how we do democracy in new and better ways. Last fall, I organized a forum on Capitol Hill with members of Congress, senators from Brazil, members of Congress from Argentina, members of the Bundestag from Germany, to help them learn from one another, from the different experiences in their different countries, innovative ways for them to connect with their constituents in ways that people feel heard, are empowered, and officials have the information they need to make policies that people want. So thank you for being part of this today. We're going to start at the other end with Mayor José Manuel Ribeira from Portugal, Valongo, Portugal. And what we're going to hear from each of them, I sent some longer questions, but essentially what we're going to hear from each of them is why are they passionate about direct democracy, how are they doing it, and what are the outcomes that they've seen in their countries and in their communities. So please start us off. So good afternoon. Thank you for the invitation. It's great to be here. I'm going to try to talk in the perspective as a mayor. I'm a local elected, so we have a different perspective. I'm a practitioner. I must say first that I was challenged by ALDA, the Association of Local Democracy Agencies in Europe. It's a great organization that recently launched a hub of good practices, participative good practices to share. And that's when people ask me about the importance of, I don't call it direct democracy, I prefer to use the term participative. Because for me, it's only democracy that has two sides, the representative and the participatory side, that makes one big side, strong side, democracy. Of course, I must say, I'm going to talk about the proximity democracy. A lot of times we are talking about democracy at the national level. It is not the same thing to talk about local democracy and national democracy. And what I think is that if we are talking about empowerment of people, we can only do that, and I'm saying that as a mayor, only through mechanisms of participatory democracy. Because representative, well, we have a lot of examples, good laws. So the point is how to empower people. In the last, sometimes we don't discuss this, but in the 20th century and in this century, we are seeing a great thing. It's the emergence of a new way of legitimizing power.
What way is that? Participation. A lot of time, my colleagues, for example, when colleagues, mayors that I know, not only in Portugal, I'm the president of the Portuguese network of participative municipalities, but also in Europe. I was appointed last year for the Committee of the Regions. It's a kind of European assembly that represents 1 million elected people in Europe. A lot of time when we are trying to convince other mayors to open the doors for participative democracy, they are afraid. And I understand that, because these mechanisms of participation, it's a new way of legitimizing the power. And that creates fear. What I think, and answering the question, what I saw in my municipality, and it was not only my vision, the vision of the people of the project, the way we interpret democracy, the way we interpret our role is, if we want better decisions, if we want to go faster and do a lot of change, we need people. And the only way to do that is to create mechanisms, open the door to participation. And it's funny, because you have the law. A lot of times you have those, I call it the institutionalist politicians, those that read the law and say, I can do this. It's true. But the law, you can do a lot of things when something is not written, especially in terms of participatory democracy. When I remember the first time we started with participatory budgeting. Then we created an internal participatory mechanism. Then we launched, not only in my municipality, other municipalities in Europe, we opened every time we had the chance for consultative projects, for example. Very recently, we designed a project with kids, putting kids, of course, with the help of university, discussing urban planning. Imagine 10-year-old kids discussing urban planning. Of course, urbanists and architects, they don't like it in the beginning, because they don't even the same language. But after some days, they find out that they don't communicate. They grow. So you see, just to end, I think if we really want to empower people in a civic way, because it's what we are talking about, we can only do that through these mechanisms. Of course, it depends on the tradition. It is easier. I think I can say it with strong belief in that it's easy to do it in the small scale. We never discussed that, but it's very difficult to do lots of, to implement participative mechanisms with big scale. Because you have the first challenge, it's the dimension of the team to work with people. So it's a kind of opening the Pandora box. But of course, not everybody wants to do that, because it depends on lots of things and the tradition of having, because let me say just these. I always stay a little scared when I listen to people saying, well, democracy is voting, is free press, is separation of powers, free transition of power. No, it's not. A real democracy, it's a way of life. For example, if you don't believe in tolerance, if you don't believe, for example, in solidarity, if you don't believe in peace, it's very difficult to have a democracy. You can call it democracy, but in fact, it's not, because democracy was created, I'm not saying that it was the Greeks, I think they created the term, but democracy is mainly a system of peaceful decision. It's mainly a system of peaceful decision. If you advance from representative to participatory, what you are creating is more energy. You bring more civic energy, more knowledge, and you will have better decisions. You create what I think you include more the story of humankind.
1,000 years ago, 2,000, you had a small group, the legitimation through the force, then through the law, always with elites. But now, and it's good, now we want to include everybody. Everybody. That's what we are trying to do. And it's very difficult because we are talking about power. And it's so difficult to talk about power. So thank you. Thank you. And I already hear things that are familiar, the potential of law to help this work and also in some ways to hinder it, the challenge of scale that we have faced many times, and also this question of values and culture. Edgar Tafoya from UNAM, Mexico, please. Yes, thank you. Yo traigo algunas líneas que quisiera plantear, en particular sobre algunos de los mecanismos que considero son importantes para el caso de la democracia directa, que funcionan en el ámbito de la vida académica, de la vida, científico-tecnológica. Y es que, desde mi punto de vista, la condición de posibilidad para generar mecanismos de participación ciudadana pasa necesariamente por la innovación científico-tecnológica. Pero no estoy hablando del conocimiento experto, estoy hablando de la oportunidad de la democratización del conocimiento científico y tecnológico como un elemento central para la toma de decisiones. Sin la democratización del conocimiento científico tecnológico y su ampliación a lo que denomino comunidades ampliadas de evaluación, es poco probable que podamos tomar decisiones con base en evidencias. Y tomar decisiones con base en evidencias parece ser que puede ser un instrumento, un mecanismo que permite desplegar la democracia directa en contextos de alta peligrosidad, en contextos de alta incertidumbre, en contextos de alta producción de riesgos o de escenarios posibles de riesgo. Estoy pensando en ámbitos de producción de decisiones, ámbitos de toma de decisiones donde las comunidades directamente afectadas por un desarrollo científico-tecnológico, por una política pública o por alguna decisión gubernamental, tienen una consecuencia, para decirlo en claves sociológicas clásicas, no deseada, una consecuencia que puede ser desastrosa. Desde mi punto de vista, la toma de decisiones con base en conocimiento, con base en información, no solo tiene que pasar por el conocimiento experto, no solo tiene que suceder en el ámbito del conocimiento científico experto, sino que este tiene que ser trasladado al ámbito de las comunidades. Pero no estoy hablando de comunidades en términos generales, sino comunidades ampliadas de evaluación, es decir, comunidades, espacios, territorios, colonias, formas de organización de la sociedad civil que de alguna u otra manera están directamente afectadas por una decisión o por decisiones políticas. Cuando planteamos la idea de comunidades ampliadas de evaluación, lo que estamos queriendo decir es que es fundamental que los directamente afectados o afectadas por una decisión política en cualquier tipo de materia, tienen que estar incorporadas no solo en la toma de decisiones, sino además en los diseños. Es decir, el diseño de políticas públicas, el diseño de desarrollos específicos, incluso el diseño de desarrollos científico-tecnológicos con alto impacto en las comunidades, con alto impacto en la sociedad, tiene que atravesar por la organización de la sociedad civil para que no solo tome decisiones acertadas, tome decisiones informadas, sino que éstas extiendan los conocimientos para que sean efectivas, sobre todo cuando un desarrollo científico-tecnológico o una política pública impacta de manera directa. En el caso de América Latina esto lo vemos de manera constante. Cuando
ciertos territorios, ciertas comunidades no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones sobre alguna política en pública que tiene un impacto decisivo en la comunidad, lo que tenemos es un distanciamiento, diríamos una suerte de desfase entre la decisión gubernamental de autoridades específicas frente a los territorios y frente a las colectividades. ¿Cuál es la, digamos, relevancia de la noción de comunidades ampliadas de evaluación? Asumir que la sociedad civil organizada, asumir que los propios miembros de una afectación en materia de política pública pueden tomar decisiones, deben tomar decisiones, y esta es una manera, digamos, de ampliar y extender no solo la toma de decisiones, sino que incluso se puede extender el propio tipo de diseño con el que se tiene que contar en una política pública. Desde mi punto de vista, es posible asumir con la noción de comunidades ampliadas de evaluación la capacidad que tienen las y los ciudadanos de contar con mecanismos básicos, empíricos, con base en evidencias, para asumir los retos que tiene una decisión en materia de política pública, y desde mi punto de vista eso pasa necesariamente por la democratización de la ciencia y la tecnología como un elemento, como un mecanismo, como un proceso y como una herramienta para la toma de decisiones que desde mi punto de vista es fundamental cuando hablamos de democracia directa. Gracias. Wonderful, thank you. And if I'm hearing you correctly, democracy is a knowledge spreading project, you know, and that means knowledge coming from experts and policymakers to citizens and back. And so then the design of however you're doing democracy has to reflect some way in which people can become more informed and educated in these various ways about the scientific realities or citizen opinions or whatever, all those sorts of things. Thank you. I see that as a common challenge, absolutely. Next, we have Maria. Maria Del Mar Trejo Perez. No. There are two Marias. The other Maria did not come. Maria del Carmen. Maria del Carmen Navapanina. Sorry, very from the Institute of Transparency, Protection of Personal Data and Accountability of Mexico City in Mexico. Please. Un gusto de estar con todas ustedes en esta mesa y escucharles, sobre todo por esta idea de cómo aprovechar la participación ciudadana para fortalecer democracia. Me encantaría poderles compartir un ejercicio que hicimos durante cerca de más bien 4 años en torno a la agenda de gestión de riesgos y cómo tener incorporada la participación ciudadana para construir soluciones colaborativas cuando se viven circunstancias de riesgo. En el caso de Ciudad de México, se vivió un sismo donde se verificó, se visibilizó la presencia de ciudadanía, de la sociedad, que vino a solventar necesidades bien inmediatas de información, de víveres, de reacción, cuando la autoridad pública se vio congelada después del sismo. Y ese es el origen de haber construido un protocolo de apertura ante riesgos de manera colaborativa y con estándares de gobierno abierto, de apertura institucional. Este protocolo de apertura ante riesgos se armó durante prácticamente 2 años y de ahí a través del coloquio por una reconstrucción abierta que tenemos prácticamente ya 4 ediciones anuales realizadas, es que en la última se construyó un decálogo para generar reconstrucción abierta. Y permea justo la inclusión de la participación de comunidades especializadas desde academia, de gobernanza ante el riesgo, de instituciones públicas, también de redes internacionales. Y me encantaría poderles facilitar el link que pueden descargar justo este decálogo de reconstrucción abierta. Está ya en línea justo para poder hacer uso de él y sobre todo porque se abre una
un reto muy interesante de no solo tener una expresión que condense ideas, propuestas, sino que se aterricen, que el decálogo se pueda justo poner a consideración para adoptarlo y que se generen políticas públicas, diversas acciones desde comunidades diversas. Les comento que este decálogo colaborativo participaron pues cerca de 30 personas especialistas en el último coloquio por una reconstrucción abierta, que justo también tienen la idea de poder impulsar decisiones que construyan paz positiva, que vayan justo enmarcadas en el impulso de los ODS de la Agenda 2030, con sustentabilidad, con asertividad, con un lenguaje claro y con elementos de reconstrucción social que no solamente ameritan una respuesta institucional de reconstruir edificios si hay sismos o de volver a la toma de decisiones que sean transparentes y con integridad. De tal manera que en este decálogo participaron, por ejemplo, personas especialistas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de Carter Center de Guatemala. También participó el Centro de Estudios e Investigación para la Paz en Argentina. Prodigioso Volcán, que es una comunidad que trabaja sobre todo con lenguaje claro y en medios de comunicación ellos son españoles. Y también, por ejemplo, estuvo en esta colaboración el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, estuvo el Instituto de Mediación de México, que radica en Sonora. Doy solo este tipo de ejemplos porque me parece muy importante cómo desde distintos ámbitos, inclusive desde la Fundación UNIR en Bolivia, también de Gobierno Transparente de España, de Zurich Foundation también contribuyó, así como desde el ámbito del periodismo, distintas colegas. Y bueno, creo que esta parte, incluyendo la participación en generar acciones y herramientas que concentren justo esas necesidades detectadas y que lleven a mover a la acción, porque si no, no podemos hablar justo solamente de la participación aislada o deseable, sino justo concretarla en torno a una agenda muy concreta. Y les comparto que parte del decálogo y se incluye, por ejemplo, en primer lugar, poner a las personas en el centro de las políticas públicas, porque muchas veces se diseñan justo desde un escritorio sin considerar las necesidades concretas de comunidades, ¿no? Y que participen en esta construcción de políticas públicas, en su diseño, seguimiento y evaluación, que justo es uno de los temas que comentaban aquí muy relevantes. Otro de ellos, de los puntos de este decálogo, es generar condiciones para la adaptación de la población ante el riesgo y para la sostenibilidad tanto económica, ambiental, social, por medio de la educación, de instituciones que funcionen y una infraestructura incluyente. También, por supuesto, que los aprendizajes fortalezcan procesos políticos y organizativos de las comunidades, porque no hay manera de poder incluir la participación de las personas en la toma de los tomadores de decisiones con esta inclusión y esta perspectiva plural, insistiré, desde las diversas comunidades y realidades. También se enfoca en cómo podemos hacer una reconstrucción y una reparación del daño con estándares de regeneración, de construcción de paz. Y esto implica también la atención de la salud emocional, por ejemplo. Esta agenda de riesgos también implica vivir una guerra, vivir una inundación, digo, los sismos muy lamentables ahora en Turquía que se han visto. En fin, nos parece muy relevante poder contar con este decálogo y sobre todo poderlo articular. En el caso, bueno, ahora les comentaría al final, pero incluye también la consideración desde distintos ámbitos públicos, de iniciativa privada, desde empresas. Entonces, nos parece que la construcción de soluciones tiene que tener estas perspectivas diversas para que su alcance sea mucho mayor.
Y finalmente les comentaré, ahí podrían descargar el decálogo de reconstrucción abierta. Se abrirá en próximos meses la adopción, una campaña para adoptar este decálogo. Y me gustaría comentarles la experiencia que tuvimos del decálogo que también co-creamos de apertura en COVID-19 con el inicio de la pandemia, porque también se lanzó ese decálogo con más de 100 actores desde distintos ámbitos y se puso también en adopción. Se llegó a adoptar inclusive por comunidades de iniciativa privada en Lima, Perú, para poder generar, por ejemplo, una aplicación que permitiera la reconfiguración económica de comunidades indígenas en la venta de artesanías, de tal manera que se puede aterrizar justo tanto ese decálogo de apertura en COVID como este decálogo de reconstrucción abierta en acciones muy específicas, de tal manera que se inserten siempre con un estándar de integridad, de transparencia, de participación, de inclusión, de co-creación y sobre todo siempre con la consideración de para qué queremos participar, cómo vamos a dar ese enfoque y esa precisión de una acción de política pública o bien de una acción comunitaria de acuerdo a donde estemos aplicando justo la participación para regenerarnos con estándares también de construcción de paz positiva cuando se viven este tipo de circunstancias de riesgos. Así que encantada de venirles a compartir esta experiencia y encantada de escuchar al resto de la mesa. Thank you. And I think this challenge is going to be more and more prevalent for all of us. We know this using democracy for resilience, because we know that earthquakes, pandemics, and all the various challenges related to climate change are becoming more and more common. And so there's a tragedy there and also a tremendous silver lining. There's a book called A Paradise Built in Hell about a community that rebuilt after an earthquake. And the disaster presents some opportunities to rethink rules and to recognize that all of us, everyone has something to participate in our impact on decision making and the things that we do in our daily lives. We can prepare for these disasters and we can help recover from them. So I think that this knowledge is going to be more and more important to all of us as we move forward. Next, I know your name is not Maria. Could be. Maybe in Mexico it could be. It is Eduardo. You never know. It is Eduardo Bajorquez from Ley 333 in Mexico. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un verdadero honor estar aquí. La verdad es que es abrumador nada más ver el programa y con todas las experiencias sobre democracia directa, y esta es solo la moderna, no les quiero decir la posmoderna, cómo se va a poner. La verdad es que es abrumador la cantidad de experiencias, pero creo que lo que no hemos logrado es construir un discurso potente que invite a otros, que no son lamentablemente los que estamos aquí, a sumarse a estas y otras iniciativas. Sigue siendo un asunto de expertos, de expertas, de conocedores, de académicos, algunos practicantes, algunos funcionarios públicos que han buscado innovar, pero todavía no es un reclamo social amplio y hay cantidad de evidencia sobre lo que acabo de decir. Cuando le preguntamos a las personas cómo se sienten con la democracia, toda la innovación que hemos visto el día de ayer, el día de hoy, no se ve reflejada en el apoyo a la democracia. Siguen estando dudosas de lo que puede producir la democracia, de si se vale sacrificar democracia para tener mejor gobierno, y la verdad es que creo que tenemos un reto inmenso quienes estamos aquí, porque pues tendremos que hablar no solo entre conversos, sino hacer que esto se convierta realmente en un reclamo social que todavía no es en términos de gran volumen. Habrán visto que me mandaron un mensajito y voy a hablar de 3 de 3, que es lo que me han pedido los organizadores que haga, pero justamente el reto que estamos enfrentando lo quiero traducir en algo muy concreto. Estamos, por ejemplo, trabajando con el municipio de Guadalajara, uno de los municipios más grandes del país, para que las personas se involucren directamente, no solo en el presupuesto participativo, que ya tiene 30 años y ya le dimos muchas vueltas al presupuesto participativo, sino
en la parte fiscal del presupuesto participativo. Cuando eres contribuyente, cómo utilizas tu poder para delinear el presupuesto participativo, pero también para controlar el gasto público. Y por primera vez en la historia del mundo, y por eso yo creo que me interrumpieron, 130,000 personas que son contribuyentes, y ustedes saben que cada vez que se habla de impuestos y democracia hay como un tache, ese tema no se puede tocar. 130,000 personas al día de hoy, empezaron el 1 de enero, han participado directamente en señalar cómo se debe gastar el dinero, la parte clásica del presupuesto participativo, pero también que quieren que se audite por parte del gobierno. Y lo más sorprendente de los datos preliminares es que lo que le preocupa a la clase política, las cosas que están en la prensa cotidiana, le tiene sin cuidado a la población, ¿no? Mientras la clase política habla de un carrusel que los tiene entretenidos y hablan, ¿no? Costó muchos millones de pesos, la sociedad lo puso en el último lugar de sus prioridades. Entonces, vale la pena de nuevo reconocer que no empoderamos a nadie, como dice el programa. A mí me da pena cada vez que alguien dice que empodera a alguien. Una cosa es reconocer el poder de las personas y otra cosa es creer que uno las empodera. Y con reconocer el poder de los contribuyentes se pueden hacer cosas bien interesantes. Para empezar, cambiar a la clase política y lo que creen que es importante. Y a lo mejor resignificar un poquito, ¿no?, esta idea de la democracia directa. Me atreví a compartirles esto que está ocurriendo mientras hablamos. La parte sustantiva de 3 de 3, 3 de 3 es una marca, ¿no? Al final de cuentas es una pequeña bandera que permitió la identidad de muchas personas durante un periodo específico de tiempo. Pero lo que les quiero contar es la parte de atrás de democracia directa, que creo que es la que importa aquí. Un día, como tantos días en nuestros países, en Europa, en África, en América Latina, hartos de la corrupción, porque por lo menos eso nos une a todos como planeta, todos estamos hartos de la corrupción de nuestros gobiernos. Bueno, ¿qué te digo? Sobre Estados Unidos, ¿no? Canadá, ¿no? ¿Qué puedo decir? Eso nos une y nos hermana, ¿no? El hartazgo de la corrupción de nuestros gobiernos y nuestra clase política. Un día como tantos, en los que normalmente uno hace lo que se hace cuando está harto de la corrupción, que es sacar la cacerola e ir a la calle y golpearla con mucha fuerza, decidimos que esa estrategia ya no funcionaba. Que ir a manifestarse en contra de la corrupción pues tendría que ser como un zambódromo, ¿no? Y todos los años, ¿no?, hacer carros alegóricos en contra del nuevo caso de corrupción. En lugar de ir a la calle, decidimos ir al Congreso. Y decidimos ir al Congreso con una figura que cuesta mucho trabajo explicar en un foro y no me voy a alargar, que es la cocreación legislativa. En lugar de esperar a que los legisladores nos atendieran, déjenme ponerlo así, y recibieran nuestras peticiones y magnánimos nos dieran oportunidad de conversar con ellos en un foro de especialistas y después hicieran lo que se les pegaba la gana, lo que decidimos fue armar una reforma constitucional, 2 reformas de leyes generales, 7 leyes secundarias, 440 artículos reformados y poner sobre la mesa lo que una comunidad más amplia que el Congreso, que es la sociedad mexicana, quería que pasara. Eso no significa que nosotros teníamos una ruta autoritaria y entonces lo que nosotros decidiéramos iba a ocurrir, ¿verdad? Hubo que negociar con el Congreso, negociar con la Cámara de Diputados, negociar con el Senado, y no fue una negociación sencilla. Es una negociación que se hizo en el equivalente en México de CISPAN, fue abierta toda la negociación, todos los espacios, y pues nuestros legisladores no se sentían especialmente cómodos, ¿no?, de ver cómo negociaban en público. Les costaba mucho trabajo porque pues en público y en tiempo real no te pueden pasar tarjetas para todos los temas, tienes que conocer más o menos la Constitución, te tienes que defender en los temas de anticorrupción y hasta se acuñó una broma
que había varios de ellos que eran expertos en corrupción y no en anticorrupción, ¿no? Entonces les costaba mucho trabajo imaginar cómo se hacía lo contrario a lo que ellos sabían hacer. Durante 4 meses negociamos con el Senado de la República y la Cámara de Diputados el paquete de reformas anticorrupción, no sin el apoyo, aquí hay una forma y expresión de democracia directa, que es la cocreación legislativa, pero no sin el apoyo de otra forma de participación directa, que es la iniciativa popular. Ahora que estamos discutiendo cuántas personas caben en el Zócalo, que es un gran debate nacional, ¿no? Yo todos los días me sorprendo de cómo se pueden contar y recontar los números. Para darles una idea, fueron 3 veces el Zócalo el número de personas que participaron en la iniciativa popular Ley 3 de 3, 634,000 personas. Y dejamos de recibir adhesiones y firmas porque necesitábamos ir al Instituto Nacional Electoral para validarlas, para poder ir al Congreso, pero siguieron llegando, y siguieron llegando, y siguieron llegando, que no se contabilizaron para fines de la presentación de la iniciativa popular. ¿Por qué es importante revisar y estudiar este caso más allá de su producto y todas sus limitaciones? Porque pues, finalmente se instruyó al gobierno a hacer algo que no quería y puso todas y cada una de las resistencias que se puedan imaginar. Creo que la razón por la cual vale la pena estudiar este ejercicio es porque en un país que se repite sin cesar que no están interesadas las personas en los asuntos públicos, resulta que sí están interesadas en los asuntos públicos, que se pueden movilizar en todo el territorio nacional sin necesidad de ser un partido político, que son capaces de poner su nombre y su credencial de elector, lo cual los compromete con una causa, en un lugar donde hacer eso históricamente tenía el riesgo de ser utilizado de otra forma, ¿no? Con fines político-electorales, que además se hizo en 6 semanas, no en 2 años, no en 3 años, ¿verdad? Se juntaron 634,000 firmas en 6 semanas. La sociedad mexicana está ávida de participar. ¿Quién falla? Los que diseñamos los mecanismos de participación, no la sociedad. Los que estamos equivocados son los que diseñamos los mecanismos. Si son tediosos, aburridos, lentos, si el retorno a la participación es muy baja, la gente no va a participar. Nosotros nos tomamos la libertad de cronometrar cuánto tiempo tomaba recabar una firma. 1 minuto 35 segundos. Imagínate si participas 1 minuto 35 segundos y cambias la Constitución, 2 leyes generales, 7 leyes secundarias, 440 artículos y creas algo nuevo. El retorno a tu participación es altísimo, ¿no? En cambio, si te dicen, y yo hago esta advertencia con mucho cuidado, si alguien te invita a cambiar a México, no vayas. Vas a perder tu tiempo, ¿sí? Cambiar a México es muy complejo, en muchos planos, en muchas realidades, sobre todo desde la diversidad, desde el reconocimiento de que no somos un solo país, que tenemos muchas realidades distintas y muchas maneras de imaginar lo que viene para México. Cuidado con esos que te invitan a cambiar a México en una sentada, ¿no? Esos, la verdad, te están invitando a una fiesta que no vale la pena ir. Pero en cambio, si te dicen, vas a invertir 1 hora de tu tiempo y van a mejorar las condiciones de seguridad e higiene de la guardería de tus hijos, o si te van a pedir un minuto de tu tiempo y puedes hacer una reforma, o si puedes perfilar el uso de tus impuestos, aunque no puedas votar impuestos, vas a ver que las personas acuden inmediatamente. Los que tenemos que cambiar para que funcione la democracia directa no son las mexicanas y los mexicanos, somos nosotros. Los que estamos aquí discutiendo cómo se puede facilitar estos procesos sin escuchar lo que las personas les preocupa y les importa. En la Ciudad de México, por cierto, hay un tema fascinante, nada más para que ustedes lo sepan. Lo que más le preocupa a los habitantes de la capital de la República es la poda de árboles, ¿no? Eso es lo que más les preocupa, ¿no? Porque les eleva el recibo de luz, les quita seguridad, ¿no? Son cosas concretas que no estamos escuchando. Porque desde aquí, desde el templete, a veces es mucho más fácil, sobre todo rodeado de directores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, pontificar que escuchar.
los que tenemos que empezar a cambiar para que esto se vuelva vibrante e interesante somos nosotros. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Thank you. I'm reminded, the more you talked about Mexico, I was reminded of one of Joe Matthews' books. Mexico sounded more and more like California in the way you were talking about it. There were a lot of things there. One thing that I heard... The governor. Yeah, with the governor, exactly. We still have a governor. And one of the things I heard there, of many, was something that was a helpful idea for me that I learned a long time ago, which is about democracy, that it can occur in invited spaces and invented spaces. And in either of those places is imperfect. We need to figure out how to connect the two. Invited spaces meaning places created by government, by people with authority. These spaces have power, they have authority and resources sometimes, but they're not usually run in the ways that people want. There are invented spaces, people organizing themselves in the neighborhoods, in the streets, and organizations. Those often have their own type of power. They have the power of public will, and they're often spaces that are friendlier for the people, for the participants, but they don't have a great way of interacting with. So part of our democracy challenge is how do you recognize both invited spaces and invented spaces are important, and they need to be connected better, and they need to interact better. So, next, finally, last but not least, we have Ernesto Ramos from the Election Institute here in Mexico City. Muchas gracias, Matt. Matt, nos pediste hablar sobre nuestra experiencia, sobre estos mecanismos de democracia directa, democracia participativa, como conocemos también en la Ciudad de México. Yo les voy a narrar mi experiencia como consejero electoral y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Llegué hace 2 años al cargo. Por supuesto, me eché toda la ley de participación y para mi sorpresa sigue teniendo 20 mecanismos de democracia directa y democracia participativa. En México es un paraíso de la democracia directa y la democracia participativa, pero la realidad no refleja lo que está en la ley. Pareciera que estamos en el primer lugar mundial de participación, pero solamente en la letra, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Ya lo habían comentado, me alegra además coincidir con los distintos diagnósticos, cada quien utilizamos estrategias distintas de acuerdo a nuestros alcances, pero los diagnósticos son muy similares. La respuesta de qué está pasando y qué podemos hacer como institución, en este caso Instituto Electoral de la Ciudad de México, no está en el escritorio, no necesariamente está en la ley. La ley, por supuesto, es tortuosa, es cierto, ofrece más trabas que facilidades para la participación, pero desgraciadamente no está en mi alcance cambiar eso. Tengo que adaptarme a lo que está en la ley. ¿Qué fue lo que hice? Salir a la calle. Fui a distintas comunidades, primero comunidades que tuvieron cierto éxito con el presupuesto participativo para saber cómo le hicieron, porque a pesar de las trabas y las complejidades y la opacidad del gobierno, de las alcaldías sobre cómo ejercen los recursos, tuvieron proyectos exitosos. Voy a narrarles solamente un caso de ese tipo. En esta misma alcaldía, Cuauhtémoc, en una colonia, un conjunto de vecinas decidió meter un proyecto de presupuesto participativo para hacer talleres artísticos, culturales, de danza, para toda la comunidad. Y esta persona, una de las vecinas me dice, lo hicimos, pero nos engañaron. En vez de darnos todo el presupuesto o contratar a una persona, nos dieron un proveedor que decidió la alcaldía, estuvo 2 meses y no recibimos más el servicio. Pero aprendimos. Esto es muy importante. Aprendimos, nos organizamos. El siguiente año, a partir de nuestra elección, fuimos con la alcaldía y dijimos, votamos por un presupuesto participativo, una participación mucho más alta que en el resto de las colonias, participó como el 20-25%, cuando la participación promedio es del 4-5%, y ganaron y fueron frente a la alcaldía y le dijeron, queremos estos proveedores, que estamos garantizados, sabemos que ofrecen los servicios, cuestan esto, por lo tanto nos alcanza para tantos meses de talleres y construcción de ciudadanía, etcétera, dentro de este parque además. Les dieron el servicio y no solamente eso, aprendieron y exigieron a la alcaldía que arreglara el parque donde se daban los talleres y los cursos, que podaran los árboles, que pusieran una patrulla a vigilar porque era un poco peligroso y hasta baños públicos para que la gente que pudiera ir a los cursos y a los talleres pudiera utilizarlos. Cambiaron los focos y las luminarias, todo con el presupuesto de la alcaldía. El presupuesto participativo solo pagó los talleres, todo alrededor, todo el mejoramiento en torno a esos talleres
que debían ser actividades realizadas por la alcaldía de manera cotidiana y sin mayor exigencia, lo demandó este conjunto de vecinas y vecinos para poder hacer este cambio. En ese sentido, mi experiencia es estos mecanismos de democracia participativa y democracia directa con las personas adecuadas que tienen que tener, por supuesto, el tiempo y la energía para hacerlo, porque es un proyecto que te lleva 11 meses y medio de todo el año, de 12 meses, puede generar cambios en la comunidad en beneficio, genera incentivos además a la participación, a seguir participando. La comunidad aprende a dialogar, a encontrar a identificar sus distintos problemas y priorizar sus soluciones, porque había muchas ofertas, digamos que otros vecinos, otras ideas que tenían, pero las priorizaban año con año a partir del diálogo y la discusión. En ese sentido, la democracia directa o los mecanismos de democracia participativa generan un sentido de comunidad y de educación cívica que la democracia representativa no nos da, ¿no? Hay una diferencia enorme en esta participación y diálogo constante frente a ir una vez cada 3 años o cada 6 años a marcar una boleta y pensar que con eso va a cambiar nuestra realidad automáticamente sin hacer mayor esfuerzo, ¿no? A partir de estas experiencias, en otros casos, por ejemplo, también de este grupo de vecinos, pero en otras comunidades, los problemas constantes eran: no sabemos en qué se ha gastado el presupuesto participativo, no sabemos cuánto se gastó, qué se hizo durante los últimos años, la alcaldía no nos da ninguna información sobre esto, ni siquiera sé quiénes son mis representantes vecinales. Regresé a la institución y ¿qué teníamos nosotros como una herramienta posible, además ordenada por la ley? Una plataforma digital de participación ciudadana. La ley está muy vestida, es una herramienta interactiva con la ciudadanía para fortalecerla, potenciar sus derechos, empoderarla, pero en realidad no funcionaba de esa manera. Se tuvo que hacer en un muy corto tiempo y quiero enseñarles aquí en esta presentación cómo estaba originalmente. Ustedes pueden ver, vamos a hacer un scroll rápido, por favor, Estefanía. Básicamente, en lugar de una plataforma interactiva, era un repositorio de información. Y se pegaban PDFs nada más. ¿Por qué? Porque con los PDFs cumplíamos lo que dice la ley. También se tuvo que hacer en muy poco tiempo, no había posibilidades de hacer una cosa más elaborada. A partir de las experiencias en la calle de vecinas y vecinos, lo que hicimos fue una transformación de la plataforma dirigida a la ciudadanía, pensando en la ciudadana o el ciudadano promedio medianamente interesado en la democracia directa, medianamente interesado en la democracia participativa, que le gustaría iniciar algo pero no sabe cómo hacerlo. Transformamos, por favor, Estefanía, podemos ver cómo quedó. Transformamos la plataforma en algo mucho más visual, que pudieran ver en 2, 3 clics la información relevante, ¿no? Discriminar entre todos los mecanismos de participación ciudadana, 2, 3, 4 que son los importantes y después más abajo poder ver el resto. En temas de presupuesto participativo, hicimos alianzas con organizaciones civiles que ya habían hecho bases de datos de cómo se había ejercido el presupuesto participativo a través de solicitudes de información una a una, alcaldías e impugnaciones, recursos de revisión, etcétera. Juntamos esa información con algo que ya teníamos sistematizado en el instituto y pudimos ofrecerle a todos los ciudadanos simplemente con poner su colonia, que es lo que se hizo de 2014 a 2022 con el presupuesto participativo. El proyecto, cuánto costó, si se ejecutó o no se ejecutó, dónde está ubicado, para que puedan ver en su colonia si efectivamente se realizó o no. Esa tarea de transparencia, digamos, proactiva, que debería ser obligación de las alcaldías, tuvimos que asumirla nosotros porque nadie más lo iba a hacer. Las alcaldías no tienen incentivos, no reciben una sanción por ser opacos con el presupuesto participativo, ya no digamos con el resto del presupuesto, pero el presupuesto participativo, que sí depende, tiene una intervención importante de las autoridades electorales, teníamos que apoderarnos de él y exigir esta transparencia para facilitar a la ciudadanía. También, Estefanía, podemos ver, por ejemplo, las comisiones de participación comunitaria, que son comisiones vecinales, vecinas y vecinos que eligen los ciudadanos de la comunidad para que les ayuden a presentar algunas problemáticas frente a la autoridad, frente a las alcaldías. Nadie tenía idea de quiénes eran, cómo se veían ni siquiera. La mayor cantidad de solicitudes de información que recibimos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no les voy a mentir, el 80% es quiénes son mis copacos, mis comisiones de participación comunitaria y cuál es el presupuesto participativo en mi colonia.
80% de nuestras solicitudes de información son eso. En la plataforma lo que hicimos fue construir bases de datos, unas 10 bases de datos, integrarlas y hacerlas visualmente atractivas a la ciudadanía para que pudieran encontrarlas rápidamente, informarse, poder exigir, además, ir a tocar la puerta a esos vecinos para que hicieran su tarea, la tarea que está en la ley de participación, y por supuesto que tuvieran también más elementos para exigir a la alcaldía estos mejores servicios, distintos proyectos, que no les obligaran a votar por cambiar o arreglar baches o cambiar luminarias, que son obligaciones de la alcaldía. Y si bien es cierto, es una herramienta limitada, la hicimos con los recursos, sin recursos adicionales, solamente con el personal que tenemos en nuestra unidad de sistemas. La estrategia que nos gustaría seguir en adelante es ayudar a promoverla, que la vean, que la conozcan, incluso las personas se pueden inscribir para actualizarse en información de lo que pasa en su colonia y con eso poco a poco ir transformando donde existe ese potencial, por lo menos, ir transformando las comunidades y hacer que puedan exigir mejores cuentas, mejores servicios a sus autoridades y así poder fortalecer también su sentido de comunidad. Muchas gracias, Matt. Thank you. And I hear partly also in that story the strength of different types of democracy in the same place that learn from each other, where people have different sorts of experiences, participatory budgeting, direct democracy, the councils, the commissions you talked about. And that's rare, I think, in many places. It certainly is very rare in the United States. We only sometimes have one of those things. We almost never have more than one in the same place. And one of the great moments in this meeting I had mentioned in Capitol Hill was when the senator from Brazil, Humberto Costa, said to the members of Congress, the reason why we haven't had a coup since the election in Brazil, which had happened only a few weeks before, the reason why we haven't had a successful coup is that people in Brazil, more of them have more of a daily experience of democracy in some way in their lives, and they know what they're defending. And that caused the members of Congress to pay attention because it was speaking to something that they value and cared about and were afraid about. And so that is a lesson, I think, that is important for all of our countries. Let me do one question, then I'd love to have people in the audience ask some questions. Many of you talked about the rules, the laws, the procedures. And one of the problems in the United States and Canada and certainly other democracies is people don't think that democracy can be changed. They think we have a system that was handed to us by people in the 1770s or in ancient Athens. We don't think of it as something that can be improved or innovated. And it has changed over time. You know, we've had initiatives and referenda for about 100 years, but not really innovated that much about how we do them. We have had open meetings in cities for about 50 to 75 years. They're very, very difficult processes which make everyone angry. One of my friends, professor, says that if I had to design the worst way for citizens and government to interact in America, I couldn't do any better than the awful system that we already have. So, how would you, this is a particular challenge. It's easier to get people to talk about an issue that they care about, or how to spend the taxes, or how to rebuild after a disaster. That's an actual thing that they know about. What about the system itself? What about the rules for democracy, the laws for democracy? How do you help people understand the options that they might face, or the things they might pick that would improve democracy in their community or in their country? Well, let me say, just to remind people, the participatory budgeting was created in Porto Alegre 30 years ago. You know, Porto Alegre voted Bolsonaro in a big majority. Never forget that. When Bolsonaro was elected, he had a huge approval, a huge votation in Porto Alegre. It's incredible. Well, I think we need to think about the system of democracy. Democracy is not a static system. Even in Greece, I'd never say it was born in Greece because it's incorrect. But even in Greece, women didn't participate, they had slaves, so it was a system, imperfect system. So, and if you nowadays, we have only democracies for the last, I don't know, 100 years or 200 years, because
normally throughout history, nobody likes democracy. It's the human nature. I think it's the human nature. Abraham Lincoln, during his first speech, he called the good angels of human nature. It means that you have the bad angels of human nature. I really think that. And so when you ask, how can we do, for example, I was listening very carefully about participation, about these mechanisms. We have also in Europe, but sometimes, and that's why we have to think very carefully and design strong systems, strong democratic systems. A lot of times, these mechanisms that we create, that we design, doesn't mean that the decision of the majority is the best for the society. No, but we never discuss that. It means that is the reason why we need also to change or to strengthen the representative side. Because imagine this, I'm a mayor. A lot of times, what I get from a participatory mechanism, it's a decision that it's not good for the minority. But then you have an elected guy that can decide in a more rational way. Of course, it's not good because he's going to create a conflict with the people. But we cannot say it firmly that all the time the decision of majorities are correct. A lot of times the decision of majorities is very negative for minorities, for women, for disabled people. So we need, I think we have to be careful. We need strong systems with what? Strong education, strong information, better language. I agree with Arnold Schwarzenegger. We fail in the way we communicate. I was giving that example. If you put technicians, I'm not against technicians, architects, engineers, they are very good. I'm not talking against them. The problem is that a lot of times they use a language different from the people. So they cannot communicate. They don't communicate. And so if you don't communicate, you don't build nothing. That's a problem. So the answer is investing in education, in training, in tolerance, in all these principles, that it's very difficult. Because, for example, then it depends on the scale of the territory. If it's, for example, a country, Portugal is a very small country. We don't have tensions, but in a lot of countries, you have religious tensions, ethnographic tensions, history tensions, problems of old wars that was not correctly resolved, and one here, and you have a guy that, imagine here in Mexico, you have lots of instruments, but you cannot guarantee me that in 40 years you don't have a kind of Donald Trump here. You cannot say that. Because we can't control the way people, let's use this word, the chemistry of society. Because we change every day. What we discuss today, it's not the same themes we were discussing 20 years ago or 30 years ago. Because 30 years ago, we didn't have the same tools, the same technology, the same way to putting more people participating, to give more visibility. And as you know, one of the typical ways of solving problems is to take visibility of a problem. It is a classical way of, solve a problem. Just hidden it, and that's not a problem. We cannot do it anymore because of the tools. So I'm very concerned with this. It's the way we put democracy in a very strong way. That is my point, because it's very difficult. It is very difficult because of several problems. For example, nowadays, I'm not an atheist. I'm a Catholic, not a, well, I don't go often to church, but I am a Catholic. But I don't like the growing influence of religion in politics. And it's happening in a very, very fast pace. Not only here in Europe, because normally it is not good. It is not good. Because you have moderate sides, but then you have the radical sides. And the problem is when the radical sides have more money,
have more capacity, have more, means to influence. That creates problems. That is something that, and that's why, just to finish, democracy, it's incredible. It's an incredible system because it is at the same time very strong. If you analyze it, it's a very strong system because it's the system of people. But at the same time, a very strong system is very weak. Very, very weak. It's incredible. It's an incredible system. So we have to work every day. It's like a garden. The Hebrews, they say that. It's like a garden. You have to, it's a never-ending system. It's very difficult, but it's a great job to do things in democracy. It's a great job. Thank you. Anyone else want to jump in? Or before we go to, yes. Déjenme compartir rápidamente una experiencia. Antes de la pandemia dirigí un proyecto sobre ciencia, tecnología y sociedad para el análisis del riesgo desde la UNAM. 40 investigadores, cerca de 16 estudiantes de licenciatura y de posgrado. Teníamos una red muy grande. Empezamos el proyecto de investigación con un montón de metas, muchísimos productos muy claros, pero después vino la pandemia y nos enfrentamos a un riesgo fundamental. Era el problema de cómo comunicamos el riesgo. ¿Cómo se comunica el riesgo? ¿Cómo se hace reflexivamente consciente que hay una mediatización del riesgo? ¿Cómo es que se hace una suerte de engarce entre las decisiones políticas del gobierno en cualquier tipo de país que se tuvieron que tomar y la manera en cómo los ciudadanos tenían que llevar a cabo una serie de decisiones para A, quedarse en su casa, B, ponerse el cubrebocas o no, evitar aglomeraciones, etcétera? Si el reto fundamental era ¿cómo haces desde la academia, desde la ciencia, desde el conocimiento que generamos en las universidades, cómo haces viable la comunicación del riesgo? En el caso mexicano tenemos un experto en epidemiología que tomaba decisiones, pero eso no necesariamente se traducía necesariamente en acciones en la vida cotidiana de las comunidades y mucho menos las comunidades indígenas más alejadas. Entonces lo que hicimos fue darnos a la tarea desde ese proyecto de investigación e intervención de hacer talleres para profesionistas, periodistas en comunicación de la ciencia. Y lo que hicimos fue cambiar la lógica, no comunicar el conocimiento desde la lógica del experto, sino comunicar públicamente el conocimiento a través de la ciudadanización de la información. Y entonces empezamos a capacitar a periodistas divulgadores de la ciencia para que estos a su vez fueran un gran, ejército en el mejor sentido de la palabra y llevaran información clara, traducida al contexto de las comunidades rurales y las comunidades indígenas a través de los periodistas. El ejercicio fue desde la academia, conocimiento científico, tecnológico, desde la ciencia, con las y los periodistas, ciudadanizando la información. Porque el problema que teníamos había un desfase entre el conocimiento experto que toma decisiones y las acciones que en la vida colectiva, comunitaria se llevan a cabo, y más ante una emergencia como la pandemia. Entonces ahí tiene que pasar por el filtro. El problema, para resolver los problemas, tiene que pasar por el filtro de decisiones a nivel de la democracia representativa. No hay tiempo. Tienes que resolver problemas in situ, en este momento de alta urgencia. Pero tampoco puedes decidir sobre la base de sociedad civil organizada, porque también requiere tiempo. Hay decisiones que se tienen que tomar, sobre todo cuando estás ante escenarios de incertidumbre y ante producción de riesgo muy alto. Aquí, desde mi punto de vista, la innovación social es fundamental. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos cursos y talleres que se están replicando en muchísimos países de América Latina,
con periodistas para comunicar públicamente la ciencia y la tecnología en escenarios altos de riesgo. Y ahora tenemos un sistema web muy interesante donde a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a colectivas y colectivos de comunidades indígenas y rurales, están en nuestro sistema web. Y tenemos ahora una red ciudadana de sociedad civil organizada que ante el escenario de un segundo riesgo pandémico ya cuentan con información necesaria para la toma efectiva de decisiones. Esto lo podemos hacer, en el caso de mi experiencia en el ámbito del conocimiento donde yo me muevo, si nos organizamos. Y para mí la clave es lo que planteaste. El reto está en las comunidades académicas de expertos, en las comunidades tomadoras de decisiones. El reto no está en las comunidades que están directamente afectadas. Por eso, desde mi punto de vista, fortalecer los sistemas democráticos pasa necesariamente por la democracia directa, y esto implica una radicalización de la democracia. Pero ¿qué es radicalizar la democracia? Es extenderla, es expandirla, ampliarla a los terrenos de la vida cotidiana. De otra manera, esto es inviable como sistema. Muchas gracias. Thank you. So let's have a few questions from the crowd. Did you want to jump into oh, no, okay, wonderful. And I will come around with the microphone. I'll start right here with you. Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Plancarte. Soy profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y represento al Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG-AC. Tenemos un par de propuestas que quiero compartir con este distinguido panel y con esta distinguida audiencia. A partir de 2010 llevamos a cabo en la Cámara de Diputados un congreso de primer modelo de Parlamento Mundial. Ahí se tomó la resolución de crear un Parlamento Mundial ciudadano. De entonces acá han pasado muchísimas experiencias en diversas universidades. Me ha tocado ir a dar conferencias en diversas partes del mundo, pero es necesario aterrizar esta propuesta original ya en el mundo en que vivimos. Brevemente les comento en qué consiste. Democracia directa a nivel global, democracia participativa a nivel global. No estamos inventando nada, estamos proyectando lo que ya existe en comunidades en diferentes países del mundo hacia el nivel global, porque nosotros, los ciudadanos del mundo, tenemos que expresar nuestro sentir, los problemas que vivimos, que son muy diferentes a los intereses creados de los estados-nación y de las élites de tipo político y económico en el mundo. De tal suerte que el Parlamento Mundial Ciudadano, a través de una resolución, establece 7 etapas sucesivas de abajo hacia arriba para tejer los futuros delegados y parlamentarios del Parlamento Mundial Ciudadano. Es muy sencillo la manera en que empieza la primera etapa, que es que cualquier estudiante universitario que tenga interés puede conseguir 100 firmas de apoyo. Ya que tenga sus 100 firmas de apoyo, las registra, al igual que 99 estudiantes más. Si una universidad tiene ya 100 estudiantes interesados con sus 100 firmas cada uno de participar en una convención regional de delegados parlamentarios con el propósito de elegir a los 10 primeros verdaderos parlamentarios del futuro Parlamento Mundial Ciudadano, se lleva a cabo la convención regional junto con otras universidades. De tal suerte que esto no es una situación que nos vayamos al nivel global desde un principio, no. Empieza en el nivel local más elemental para juntar 10 universidades con sus 100 estudiantes cada una de delegados y elegir en una convención regional, como puede ser el Valle de México, a los 10 primeros parlamentarios del futuro Parlamento Mundial Ciudadano. No me puedo extender más, son 7 etapas. ¿Y cuál es el propósito finalmente? ¿Nada más así? ¿Crear un Parlamento Mundial Ciudadano? No,
hay un propósito muy concreto: empujar a los estados-nación a poner orden en el planeta a través de la revisión de la Carta de la ONU, con fundamento en el artículo 109 de la Carta, convocando a una conferencia ad hoc de miembros para transformar la Organización de Naciones Unidas en Parlamento de Naciones Unidas. Eso es perfectamente viable jurídicamente y políticamente. Segundo, preparar para un futuro una constitución de la tierra. Pero para empezar, ahí están dos objetivos muy claros de la voz, de la fuerza ciudadana, que sin duda el Parlamento Mundial Ciudadano tendría ese doble carácter de ser una fuerza social y política, y en un futuro ser la conciencia del Parlamento Mundial de los Estados-Nación. A grosso modo, esa es la propuesta que yo quiero compartir con todos ustedes, y como profesor y como director del Centro Mexicano de Responsabilidad Global me pongo a sus órdenes, y para hacer futuras alianzas con muy diversas organizaciones, con los mayores alcaldes decimos en México, con los alcaldes y las universidades. Son nuestros principales aliados, las universidades y los alcaldes. Thank you. Reaction. We'll collect a few more here. Go ahead. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Bashuk. Yo vengo hoy como ciudadana, soy parte de una COPACO, que son las comisiones de participación ciudadana. Hace rato me quejé en Twitter de que hay muy poca difusión por parte del INE y del ISM, y por eso no hay más ciudadanos en las representaciones COPACOS que hayan asistido ni que se hayan enterado siquiera de este evento. Y por supuesto, yo desde noviembre que me enteré, además envié una propuesta de ponencia, nunca me respondieron. Entonces, a la cuestión que se plantea desde ayer de por qué esto permanece en un nivel académico, pues por decisión de la propia organización, ¿no? Porque los ciudadanos estamos solamente considerados, si acaso, como público. Quiero comentarles que definitivamente desde que entró en vigor la nueva o la actual Ley de Participación Ciudadana en 2020 y cambió la figura de representación vecinal de los comités ciudadanos a las COPACOS, ha sido, en mi experiencia, que también participé cuando eran comités ciudadanos, un verdadero desastre. Por supuesto vino la pandemia, pero en vez de tomar medidas de emergencia y resolver cómo entablar, digamos, y seguir la comunicación, nos abandonaron a las COPACOS, literalmente, así como de, no se pueden hacer asambleas, entonces no hay nada que hablar con ustedes, o sea, rásquense con sus propias uñas. En realidad eso siguió después de la pandemia, porque por lo menos, digamos, con los integrantes de COPACOS con los que yo tengo relación, que definitivamente estamos por esta erradicación, digamos, de las corrupciones que eran, digamos, lo que había antes y que ha proseguido desgraciadamente, que es que las representaciones vecinales, que son las ciudadanas, estén cooptadas o por partidos o por alcaldías o por grupos de poder, etcétera. Pues por supuesto eso ha seguido, y los que luchamos en contra de esto muchas veces nos topamos con que no nada más el Instituto Electoral a través de los titulares de los distritos, sino las diferentes instancias con las que tenemos que tratar cada asunto en nuestras colonias, pueblos o barrios, eso, no tienen ni idea quiénes son los COPACOS, no contactan a los COPACOS, tratan y prefieren hacerlo, como me lo han expresado, con ACES, lo cual, a mi modo, justamente de verlo, es un error, además que esté, digamos, consideradas las ACES dentro de las organizaciones ciudadanas en la Ley de Participación Ciudadana, porque a lo que tiende esto es a una privatización. Son entes privados que no están, digamos, que no se atienen ni se rigen por la Ley de Participación Ciudadana, y lo cual, lo que ha hecho después de décadas de esto es que los ciudadanos piensan que solamente van a ser escuchados si hacen una AC.
En la misma capacitación que el Instituto Electoral de la Ciudad de México da, ahora presencialmente, antes en sus videos digitales, cuando empezaron a tener nuevamente comunicación con nosotros, directamente enunciaron para que cuando ustedes dejen de ser representantes vecinales, sigan participando como ciudadanos y hagan sus haces. ¿Dónde está la ciudadanía entonces? En este sentido, por supuesto, pues uno mira a los mecanismos de democracia directa, porque aunque desde ayer se está hablando y hay unas ponencias en los siguientes días de que no es un antagonismo entre la democracia directa y la representativa, de facto, por supuesto, pues uno, sobre todo cuando lleva muchos años tratando justamente de, canalizar la acción ciudadana por los diversos mecanismos que se han propuesto, pues dice, por supuesto, o sea, la representatividad está tomada, está cooptada. Muchos copacos son, digamos, trabajadores, aunque el Instituto Electoral sigue justificando, pero de bajo nivel, de las alcaldías. Entonces, por supuesto, sí creo que estamos, y lo veremos próximamente, en un momento un poco de crisis, porque justamente las copacos, los que hemos participado, decimos no más, y por supuesto, pues estamos buscando otras formas. La representatividad, justamente, a nivel, digamos, de vecinos y de ciudadanos de a pie, no es una opción. Y por supuesto también, pues digamos, todo esto va a que son las instancias, no solamente el Instituto Electoral, como dije, todas las instancias de gobierno, las que no toman su papel de tercero frente a los conflictos o a los, digamos, retos a los que se enfrentan los ciudadanos para acceder a que sus peticiones sean escuchadas por las diversas instancias. Tienen, digamos que es creo que mi crítica más fuerte, una noción justamente de que su lugar como instancia es ser neutral, y en esa neutralidad, cuando uno denuncia, estoy hablando de cuestiones de corrupción, no de cuestiones personales, que es a lo que siempre quieren reducirlo las instancias, por supuesto es, sí, eso no me toca a mí, eso resuélvanlo ustedes. Y el ciudadano, pues por supuesto, está dejado a la deriva. Creo que es el momento de hacer un verdadero, digamos, como autoanálisis, pero obviamente yendo más allá de las palabras y dando un verdadero respaldo a los ciudadanos, y obviamente pues eso eliminaría la corrupción y saldríamos de los discursos para, digamos, sostener nuestras palabras con hechos. Gracias. Thank you. Let me acknowledge as a process person that this format is not necessarily capable for dealing with the kinds of interesting ideas and complex intentions we have here. It was the best we could do and with the moderator we have. But I think a lot of these things, both the big proposals and for invited spaces and invented spaces, actually we could deal with in other sorts of democratic arenas. Other thoughts or questions? Muchas gracias, buenas tardes. Yo quiero conocer la opinión de quienes hoy están integrando este panel respecto de la posibilidad de empoderar a la ciudadanía a través de la democracia directa, no solamente el desafío, sino el riesgo para llevar a cabo esta actividad que se da en México. En el informe País 2020, que recapitula la percepción de la ciudadanía, se les preguntó a las y los mexicanos si conocían o habían escuchado de la democracia, no solamente de la democracia directa. 73% contestó que había escuchado, pero 27% de las personas encuestadas, que fueron a partir de 15 años en adelante, contestaron que no conocen ni han escuchado hablar
de la democracia. Ese yo creo que es también uno de los desafíos y lo aterrizo, bueno, escuché la propuesta del Edgar Tafolla, donde habla de radicalizar la democracia, ¿no? Cómo hacerla llegar a las comunidades y cómo salir de estas comunidades de expertas y de expertos. ¿Qué otras rutas ustedes visualizan o han podido transitar para, uno, llevar la democracia directa a la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos, pero también cómo poder hacerla llegar a ese 25% que está, al menos, de acuerdo con esta encuesta, ausente en el sistema político mexicano? El caso de México. Gracias. Quick responses to any of them. Go ahead. La verdad es que todos los temas que han expuesto son bastante buenos. Me gustaría comentar muy breve varias cosas. Uno, creo que la participación justo sí tiene que ver con tener cosas muy concretas, el para qué participamos. O sea, yo coincido en materia de apertura institucional cuando hemos abierto distintas mesas de cocreación entre sociedad e instituciones públicas que trabajamos en multiactor, multinivel. ¿Qué significa eso? Que trabajamos con distintos niveles, tanto de locales como nacionales, federales, internacionales y desde distintas disciplinas, para poder tener mejores y más articuladas respuestas colaborativas, co-creadas, en fin. Pero lo trabajamos con temas muy concretos, en base a agendas ya de necesidades detectadas, no desde la institución pública, sino desde la sociedad. Y justo en ese momento, más allá de los grandes reflectores que se dan en apertura institucional, en fin, las grandes presentaciones de planes de acción, quienes están familiarizados con este tema, vamos a articular justo en respuestas muy concretas en comunidades y grupos específicos. Como un ejemplo, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, en una guía para facilitar trámites ante cambio de identidad de género. Eso, por supuesto, es un servicio que dan las distintas instituciones, pero que hay una deficiencia en cómo realizar esos trámites, en cómo facilitarlos, en fin, en cómo las personas que quieren hacer un cambio de identidad de género lo pueden acceder. Entonces, se hizo una guía muy sencilla, colaborativa, donde te dicen el ABC, ¿no? Y digamos, esta parte de participar no solo con instituciones, hay una diversidad enorme. Escuchaba justo en materia de corrupción y lo vinculo con lo que exponía Eduardo sobre las 3 de 3, porque justo con qué se come ese tinglado de sistemas anticorrupción en el caso mexicano. Bueno, pues una de las funciones que tienen los comités de participación ciudadana o social es justo recibir las denuncias de presuntos actos de corrupción. Es decir, o sea, es esa institución que hay que tocar la puerta, pero que pocas conocemos, que para eso están. Entonces, claro, creo que hay una gran déficit de socializar para qué están las instituciones, cuáles son las funciones, y hay diversidad para poder participar. Y para mí, claro, una de las claves es la apertura institucional. Gobierno abierto, justicia abierta, parlamento abierto, Estado abierto como genérico, porque eso nos permite articular justo a las instituciones públicas con la sociedad. Y no digo ciudadanía, porque los derechos humanos es de cualquier persona a cualquier edad. Entonces, termino diciendo que se puede articular una mejor comunicación a partir del derecho a entender. Las personas deben de contar con la información suficiente para tomar decisiones, para facilitar la vida, y esa parte de derecho a entender, de cómo transmitimos el lenguaje sencillo, muy concreto, muy accesible y con casos muy prácticos de la vida cotidiana, solamente así vamos a poder permear y llamar a la participación. Más aún, en este contexto de pandemia, se retrocedieron 30 años en la democracia y bueno, en México 1 de cada 2 personas están en circunstancia de pobreza, de tal manera que entre más asertivos, más concretos podamos generar participación, va a ser la calidad de nuestro éxito. Gracias. Joe just told me we had to end a minute early, and by my watch we're at least 5 minutes late, so please join me in thanking our panelists for their contribution. Sorry, I have a story.
to tell. For those of you who are going to the reception that starts at 6 o'clock near the Zocalo, it just got more complicated. There's a protest developing in the Zocalo, and they have closed off the block in which the event is taking place. So this is important. If you RSVP'd to this Zocalo event, our elected presidents, Bad for Democracy, there are people at each side of the barricades at Zocalo. There'll be people with a list. If you're on that list, you'll go through the police barricade. Also, we're being told that if you have this, you should get through as well. Important to have this. It's a fairly simple walk. We're going to try to walk as a fairly large group together now down República de Brazil to the Zocalo and then over, and then hope to get through the police barricade. But I wanted you to know that. If you don't want to walk, it's a very beautiful walk, and it could be a very interesting walk. But if you don't want to do that, there are 26 seats on INE vans that should get us down there, though you'll still have to get through police barricades. En español, you want to do it? No. So, en español, hay una protesta en el Zócalo. El policía ha parado a personas en el bloque donde está nuestro próximo evento que empieza a las 6. Si usted hizo un RSVP de este evento de Zócalo, recepción y discusión son los presidentes elegidos, son malos para la democracia. Si hizo una reservación, usted es en la lista y la policía va a decir, puede ser. Esto también va a funcionar. Nosotros vamos ahora a caminar juntos como un grupo por la calle la República de Brasil y a la izquierda donde está el policía. Sí, quizás puede funcionar, pero es un poco de riesgo. Gracias. Thank you everyone for this great day.